Queridos navegantes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Navegando en la Palabra, un espacio para meditar en las lecturas de la Palabra de Dios de cada día y discernir lo que Dios nos quiere decir en cada ocasión. Un saludo para todos los hermanos que se conectan con nosotros siempre, cada mañana en vivo, pero también un saludo para los hermanos que ven este programa a cualquier hora del día, en diferido, en la tarde, en la noche, incluso el día siguiente. A veces también comparten el enlace por los grupos de ustedes de WhatsApp y muchas personas ven programas de fechas anteriores porque, bueno, simplemente quieren ver y seguir la secuencia que llevamos con los temas y con las lecturas de la palabra de Dios. Un saludo entonces muy caluroso para todos ustedes. Hoy es un día muy especial para los que creemos en la Virgen de Fátima y para nuestro apostolado Familia de Dios y Jesús, José y María, porque el 13 de octubre de 1917 fue la última aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, los tres pastorcitos. En esa última aparición ocurrió el milagro del sol delante de alrededor de unas 100,000 personas, las cuales creyeron en el mensaje de Nuestra Señora. Muchos se convirtieron. Mientras la gente veía el milagro del sol, los niños, los pastorcitos videntes, veían diferentes imágenes en el cielo. Tuvieron imágenes de Nuestra Señora con el escapulario o con el rosario, del Niño Jesús, de San José. No recuerdo si vieron algún santo. Tal vez vieron un santo, no sé si fue San Francisco, no estoy seguro ya si había un santo. Pero sí sé que vieron a la Sagrada Familia en el sol. Ellos veían directamente al sol y dentro del sol, cuando la gente vio que el sol se acercó a la tierra, los niños vieron allí a Jesús, José y María dando la bendición al mundo. Primero cada uno por separado y luego los tres dentro del sol, como dentro de la Eucaristía, como el sol se veía, me imagino, como una hostia y luminosa, y allí dentro la Sagrada Familia, Jesús, José y María, que bendecían al mismo tiempo el mundo con el signo de la cruz. Por eso es muy importante este día recordarlo, saber lo que aconteció y saber que en 1917, hace unos 105 años, pues la Santísima Virgen María intercedió para que ocurriera tal milagro y para que viéramos aquellas revelaciones por medio de los pastorcitos. Esto significa pues que hay que trabajar mucho por las familias, como queremos nosotros en nuestro apostolado de Jesús, José y María, con nuestras misiones del Plan Padrino y de Familia de Dios, de los cuales ustedes tendrán noticias en algún momento. Lo que pasa es que trabajamos a veces con los menores de edad y pues bueno, no queremos poner en internet fotografías con todos ellos, pero sí vamos a elegir algunas que podemos colocar para que ustedes vean nuestro trabajo, el trabajo que muy amablemente muchos de ustedes han ayudado a sostener gracias a sus ofrendas para nuestro canal. Vamos entonces ahora a navegar, a invocar el poder del Espíritu Santo para esta meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, tú adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Hoy te pedimos esta misma luz, la luz que brilló en Jesús, José y María, la luz que brilló en los tres pastorcitos de Fátima, la luz que brilló en tantas personas que aceptaron el Evangelio con aquel bello milagro. Te pedimos que esta luz brille también a través de nosotros para tantos hermanos nuestros, tantas personas que van por la vida como en oscuridad, como en tinieblas, para que vean la luz de Dios, para que crean y se salven. Hoy te dirigimos la alabanza con el Salmo 61. El Señor paga a cada uno según sus obras. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza.
Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Pueblo suyo, confíen en Él, desahoguen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Después de esa meditación de ayer, que fue un poquito fuerte, como el Señor nos decía tantas cosas a nosotros acerca de por qué el mundo está como está, ahora vamos a ver nuevamente otro llamado que nos hace el Señor a través de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 11. Tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según verdad. ¿Piensas acaso tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo, que vas a escapar del juicio divino? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? Con tu corazón duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de la ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a quienes, perseverando en el bien, buscan gloria, honor e incorrupción. Ira y cólera a los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el judío, pero también sobre el griego. Gloria, honor y paz para todo aquel que haga el bien, primero para el judío, pero también para el griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ayer entonces veíamos la humanidad pecadora, la humanidad que se dejó llevar por el mal, pero miren que hoy San Pablo, después de haber explicado la condición de pecado, que ustedes recuerdan, lo leíamos ayer en esa parte del capítulo 1, la humanidad que ha pecado, los seres humanos que alardeaban de sabiduría, pero fueron entregados a toda suerte de vicios y maldades. Después de esto, San Pablo dice, tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa para juzgar al otro. A ti mismo te condenas porque haces las mismas cosas, tú que juzgas. Entonces miren, al parecer en la comunidad de los romanos, a quienes va dirigida la carta, pues les pasaba esto, había grandes divisiones. Algunos venían del judaísmo, otros venían del paganismo. Ambos, unos y otros pueblos, se encontraron por Jesucristo en la misma fe, pero había también ciertas críticas de unos hacia los otros, y entonces estaban muy divididos. Recordemos que en esta carta San Pablo le está hablando especialmente a los judíos y a los cristianos que pelean entre sí, venidos a la fe en Cristo, o sea, venidos del judaísmo y venidos del paganismo, cristianos todos. Entonces, como cuando se hicieron cristianos renunciaban al pasado, se hacían hermanos, pues San Pablo les está llamando la atención porque no fue así, había unas peleas. Entonces, a veces los que venían del judaísmo criticaban a los que venían del paganismo por unas conductas aterradoras que tenían, lo que hablamos un poco ayer. Unas conductas que desprecian completamente el nombre de Dios, pero ellos se habían convertido. Entonces, ¿qué dice hoy San Pablo? El que juzga cae en el mismo juicio porque hace las mismas cosas que juzga, de alguna manera. Entonces, es muy importante, aquí empezando nuestra meditación, que tengamos esto en cuenta. A veces los juicios nos llevan a dar sentencias que no corresponden a la realidad. A veces a una persona se le juzga por una conducta, por un comportamiento,
o por algún acto que ha realizado, pero no podemos juzgar por lo que había en su corazón realmente, ni tampoco por, digamos, la fuerza del mismo pecado, que en algunas personas es mayor que en otras. Algunos pueden resistir tantas tentaciones de una manera admirable, con santidad. Otros flaquean y otros no pueden resistir absolutamente nada. Porque cuando nos entregamos tanto al pecado, cuando hay en el corazón la raíz del pecado de la que hablábamos hace 2 días, el lunes, esa raíz nos hace más débiles y vulnerables. Entonces no es tanto que haya personas más débiles que otras, sino que algunos dejaron prosperar el pecado más que otros. Algunos dejaron entrar la raíz muy adentro de sus almas, la raíz del pecado, y entonces por esto son más vulnerables. San Pablo entonces dice, mira, no puedes juzgar el pecado de otra persona. No existe un pecado que se pueda considerar más grave que otro en términos de intención. Porque Cristo nos enseña en el Evangelio que en términos de intencionalidad, todo pecado es igualmente grave. Por eso Jesús, por ejemplo, en el pasaje que nos dice acerca del adulterio, entonces dice, bueno, si estuviste con otra mujer adulteraste, pero yo les digo que si la miras con malos ojos, ya pecaste con ella en tu corazón. Recuerden que Jesús eleva la exigencia no solamente para el acto concreto, sino también para la intención del corazón y revela nuestra hipocresía. Jesús, y nos dice, miren, ustedes se creen santos porque no han cometido ciertos pecados, pero revisen el corazón porque la intención de cometerlos puede ser tan grave como el acto. Entonces, miren, en cuanto a la intencionalidad, todos hemos pecado. Ahora bien, cada persona tiene su propia historia, cada persona va por un camino diferente. Por eso solamente cada persona puede vivir su vida, vivir y seguir su camino de acuerdo a las situaciones que ha vivido. Es decir, nadie sabe por las cosas que ha tenido que pasar otra persona. Nadie sabe los sufrimientos, las angustias, las dificultades, las situaciones de enfermedad, de dolor, el abandono, factores también como lo ambiental, la misma crianza, las situaciones de la sociedad. Nadie conoce porque una persona hace lo que hace. Tal vez en la sociedad se juzgue, por ejemplo, como lo decía en días anteriores, en las meditaciones anteriores, tal vez juzguemos a los violadores de niños. Pero mira, si tú hubieras pasado por la misma experiencia de vida que esa persona violadora de niños, que a veces tú odias tanto, si hubieras pasado por esa misma familia, por lo que esa persona vivió en su niñez, por los mismos abusos y traumas que tuvo que soportar, las mismas carencias, la misma pobreza, si hubieras tenido esa vida, hoy, yo te pregunto, ¿tú no habrías caído en lo mismo? Y si respondes que no, ¿cómo estarías tan seguro o tan segura? La persona que mata a alguien, si tú pasaras por la situación y la vida que esa persona ha vivido, ¿qué te asegura a ti que cuando llegues a ese momento de la vida no cometerías el mismo acto de homicidio? El robo, por ejemplo, frente al robo, ¿qué podremos decir? Si tú pasaras por las mismas situaciones de aquella persona que roba y tuvieras la misma oportunidad o posibilidad, ¿qué te dice que no lo harías? Entonces, por eso, esta palabra de hoy es muy importante porque San Pablo nos pide que no juzguemos, porque cuando juzgamos caemos en el mismo juicio, porque estamos acusados de las mismas cosas que estamos juzgando. También en nosotros hay pecado. Por eso a nivel de intencionalidad, todo pecado es igualmente grave. Yo puedo tener la intención de robarme un dinero de un vecino, o puedo tener la intención de matar a una persona. De igual manera, hay pecado. Por supuesto, cuando se pasa al acto, hay cierta gravedad en los hechos, hay un agravante, pero la intención ya de por sí
puede ser un pecado. Entonces por eso San Pablo dice, miren, no juzguen a los que cometieron ciertas cosas, porque tal vez ustedes las han cometido o las van a cometer en el futuro. Porque dentro de todos nosotros está la misma fuerza de pecado, la misma concupiscencia. Y ese apetito concupiscente o concupiscible nos lleva constantemente al mal. San Pablo entonces dice, no tienes excusa para juzgar al otro, no la tienes. Vamos entonces a hacer un compromiso a este punto de la meditación. Dejar los juicios. Podemos opinar, tal vez, mirar, evaluar cuando nos corresponde, pero no podemos juzgar lo que es una persona. No sabemos. De hecho, las mismas justicias humanas juzgan actos, hechos comprobados por una evidencia. Eso es lo que juzgan, pero no pueden juzgar si una persona es buena o mala. Eso solo lo sabe Dios y cada persona. Juzgan un acto porque como autoridad y justicia civil tienen la orden, el poder, por la constitución de cada país, de ajusticiar a quienes infringen algunas leyes en la sociedad. Y cada crimen o delito tiene su propio castigo. En algunos casos es una multa, en otros casos 1 año de cárcel o en otros casos 20 años de cárcel. En algunos países cadena perpetua y pena de muerte. Entonces es la justicia humana. Pero nosotros no podemos juzgar a nadie por lo que es. Tal vez juzgamos algunos actos y sin embargo tampoco deberíamos juzgarlos. Solamente nos hacemos una opinión de los mismos. Avancemos un poco aquí en la lectura. Dice San Pablo, sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según verdad. Es decir, Dios sí puede juzgar porque es el único que conoce completamente la situación de aquellas personas, bueno, de todos nosotros. Es el único que conoce el corazón totalmente, es el único que ha escuchado cada pensamiento en el interior de cada ser humano. Por eso dice San Pablo, Dios es el único que juzga con verdad. Él sí, cuando sentencia algo, definitivamente no hay apelación, porque Él tiene pleno conocimiento de las cosas, incluso de las intenciones, motivaciones, atenuantes y agravantes en cada móvil de delito o de pecado. Solo Dios puede juzgar, porque Él ve el corazón. El resto de seres humanos nos debemos ayudar a ser mejores cada día, y cuando hay un delito, pues hay unas autoridades humanas que deben impartir justicia para protección de la sociedad, de una comunidad. Luego continúa San Pablo. ¿Piensas acaso, tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo, que vas a escapar del juicio divino? Esto lo dice porque algunos hermanos venidos del judaísmo seguían con su inspiración farisaica, entonces juzgaban a tantos aunque ellos mismos tenían el mismo pecado, lo escondían, fariseos, siempre hipócritas. Pero también somos nosotros los que somos reos de un juicio, somos nosotros los que hemos cometido tantas cosas, pero cuando le hablamos a Dios, hacemos de cuenta que no hemos hecho nada malo. Esa oración es una oración soberbia y Dios siempre la descarta. Dios no escucha a la persona que viene a pedirle cosas casi exigiéndole porque se ha portado tan bien. No, Dios escucha al humilde, al que primero reconoce las culpas. Por eso la Eucaristía nos enseña también la manera como debemos hacer oración. Y la Eucaristía contiene en los ritos iniciales un acto de penitencia. Acto penitencial. Y el acto penitencial en realidad es muy sencillo porque lo importante es entrar en la conciencia, reconocer la maldad y pedir perdón. Reconocer la maldad. Para poder pedir perdón tengo que reconocer lo malo que hice. Yo no puedo pedir perdón si no hice nada malo, ¿cierto? Pues lo mismo ocurre en la fe. Para yo pedir perdón debo reconocer el pecado. Por eso ay de aquellos que no reconocen el pecado. Ya lo dirá San Pablo enseguida con los dos últimos párrafos de esta lectura de hoy. Ay del que no reconoce el pecado, porque si no lo reconoce, entonces no se siente pecador ante Dios, entonces no pide perdón, por lo tanto no lo merece.
pide perdón y tampoco podemos decir a nivel general, ay Dios, yo te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Tú sabes qué ha sido. Puedes decirlo en tu oración, sí, pero por eso existe el sacramento de la confesión, porque tú no puedes simplemente pedir perdón por todo lo malo. No, debes arrepentirte de cada cosa mala que hiciste, con nombre, con la palabra. Por eso en la confesión se debe decir el acto que fue malo ante los ojos de Dios. Se debe decir, se le debe decir al sacerdote exactamente qué fue aquello que se hizo y de qué se está pidiendo perdón, de qué hay arrepentimiento. Cuando una persona reconoce el pecado, lo dice, lo cuenta. Cuando una persona quiere pedirle perdón a alguien, reconoce las cosas malas que hizo. No podemos pedir perdón sin reconocer lo malo, porque es una ofensa. Pedir perdón cuando siento que no hice nada malo. Eso es una ofensa a la persona que se le pide perdón. Es una ofensa porque significa que no hemos reconocido el daño que hicimos. Lo mismo pasa con Dios. Si le vamos a pedir perdón es porque reconocemos el daño que hicimos, porque somos conscientes de los pecados. Y al pedir perdón al Señor, entonces podemos merecerlo si de verdad aprendimos la lección. Entonces, a eso se refiere esta frase de San Pablo. Tú no puedes escapar del juicio porque haces las mismas cosas. Tú también estarás ahí en el juicio divino. Claro que sí. Entonces hay que reconocer lo malo que hicimos. Hay que reconocer el pecado. En el sacramento de la confesión se reconocen los pecados. ¿De qué se trató? Si bien no es necesario dar todos los detalles, no es necesario. Bueno, algunos canonistas pueden hablar de tantas cosas. Algunos dicen que sí, que se debe explicar todo muy bien, y otros dicen que no es necesario. Otros dicen que basta con decir el pecado como tal, sin dar detalles y sin revelar pecados de otras personas. Es decir, que en el confesionario el ideal es no dar nombres, pero algunas veces se hace necesario por la gravedad del pecado, algunas veces, y de acuerdo a la conciencia de cada persona. No está prohibido, pero algunas veces no es necesario. Por ejemplo, hubo un robo. No es necesario decir a quién se le robó, pero a veces la persona, para calmar su conciencia, tiene que contar que le robó, por ejemplo, a un ciego, a una persona ciega le robó un dinero. Por ejemplo, es un agravante, una persona en estado de incapacidad de resistir. Contra el sexto mandamiento, claro, pueden confesar un acto sexual y se puede quedar así, pero hay un agravante cuando el acto sexual fue con menores de edad. Hay un agravante y hay diferencias entre los 17, los 18 a los 14 creo, y de 14 para atrás. Hay agravantes, ¿lo ven? Entonces, si bien no es necesario contar los detalles, a veces hay que contar algo más para saber de qué se trató propiamente el pecado y así liberar la conciencia. Otras veces la misma prudencia, y para no revelar pecados de otras personas, basta con decir simplemente la categoría del pecado, qué fue lo que ocurrió. Y con esto, bueno, será suficiente, porque el sacerdote no tiene necesidad de saber los detalles exactos de cada pecado, sino saber cuál fue el pecado y cuáles fueron los agravantes de tal pecado. Eso es lo que ocurre en el confesionario, que también es una especie de tribunal de alguna manera. Bueno, dice San Pablo aquí más adelante: ¿o es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? ¿Cómo vas a despreciar a Dios desconociendo que su bondad te debe llevar a la conversión? ¿Qué significa esto? Dios es tan bueno que nos motiva a ser como Él, por eso Dios es bueno. Entonces, si tú no imitas la bondad de Dios, estás despreciando el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia. Dios es bueno, nos quiere perdonar a todos, pero algunas personas abusan de la bondad del Señor.
Por eso la exigencia siempre es la conversión. Recuerdan que hablábamos también hace 2 días de la perversión. Aquí tenemos otra versión, conversión. Es el acto de volver a esa versión original de la que hablábamos el lunes. Volver a la versión original. Esa es la conversión. Volver a Dios. Nos convertimos para Dios, no nos convertimos para las personas, aunque se pueden ver beneficiadas de nuestros cambios, claro que sí. Pero la conversión no es para darle orgullo a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu abuela, a tu abuelo. No es para darle orgullo a tu superior, a tus jefes, a tu presidente, al que sea, al papa. No, es para Dios, para eso es la conversión, para agradarle a Dios. Entonces la perversión, lo decíamos el lunes, es el daño que el pecado le causa a nuestra versión original, la que Dios pensó cuando nos creó. La conversión es el acto de quitar la raíz del pecado y reparar los daños del pecado para volver a ser como Dios quiere que yo sea, como Dios me quiso crear, para ser lo que Él espera y dar lo mejor de mí. Con esa frase cliché hoy en día de todos los coach, la mejor versión de mí mismo. La mejor versión hay que dársela a Dios, es para Él. Y esa es la santidad. Dice San Pablo, con tu corazón duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de la ira. Con tu corazón duro e impenitente, dos cosas. Un corazón duro, es decir, un corazón que no quiere cambiar. Duro, esclerótico, que no es flexible, rígido, no cambia. Y con un corazón impenitente, o sea, que no se arrepiente, que no hace penitencias, que quiere vivir siempre acomodado, siempre allí, rígido, anquilosado, que no se mortifica, que no hace oración, que no se mueve para hacer el bien a los demás. Ese corazón impenitente y duro acumula cólera para el día de la ira del Señor. Ya habíamos visto la semana pasada al profeta Joel, el día de la ira, el día del Señor. Viene ese día donde el Señor le va a dar a cada uno lo que se merece. Y entonces un corazón duro e impenitente hace que el día del Señor sea más riguroso para cada uno de nosotros. Y cuando llegue el día del juicio final o el día de nuestra muerte, no quisiéramos tener de ninguna manera un juicio terrible, ¿cierto? Queremos que haya cosas positivas, queremos salir favorecidos por el Señor. Pues entonces miren, el corazón duro e impenitente lo que está haciendo es acumular cólera para el día de la ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Lo que acabo de decir, ese es el día de la ira, el día del Señor, cuando Dios le dé a cada uno lo que se merece. ¿Quieres tener cosas buenas? Pues mira, hay que buscar el contraste. Deja el corazón duro, tiene que ser flexible, un corazón que perdone, que cambie todos los días para bien. Y un corazón que sepa hacer penitencia, mortificación, que haga oración, que se esfuerce por estar con Dios, que se note el esfuerzo y las ganas de estar con Dios. Pero si a ti te da pereza ir a la iglesia, pues ¿cómo crees que vas a demostrar que tienes un corazón penitente si ni siquiera haces la más hermosa de todas las penitencias, que es ir al templo? Si puedes caminar, si puedes avanzar, si escuchas, si ves, o si alguien te puede llevar. Entonces, por eso como San Pablo les debo decir lo mismo. El juicio de Dios será terrible para ti si te has buscado alejar de Dios consciente y deliberadamente, si has buscado excusas absurdas para no estar con Él, y si no has cumplido con la mínima penitencia, que es la penitencia de amor, de peregrinar de la casa a la iglesia. Vida eterna a quienes perseverando en el bien buscan gloria, honor e incorrupción.
Los que buscan esto tendrán la vida eterna, y se busca obedeciendo a Cristo. Ira y cólera para los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. Ira y cólera para los que viven en la mentira y en la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal. Miren, es lo que está leyendo San Pablo en la historia en ese momento. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal. Honor y paz para todo el que haga el bien. Para todo el que hace el bien. Entonces, miren, esta lectura nos pone en guardia contra los juicios, contra la acepción de personas, pero también nos saca de nuestras comodidades y nos pide que estemos muy atentos a nuestro comportamiento para que no se filtren ciertas hipocresías en nuestra conducta cotidiana. Vamos a pasar al Evangelio de hoy. Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo: Ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, yo creo que notaron inmediatamente la unión entre el Evangelio y la primera lectura de hoy. Miren cómo San Pablo casi que viene diciendo lo mismo. Ay de ustedes los que juzgan, ay de ustedes los de corazón duro e impenitente, ay de ustedes los que hacen el mal en esta tierra, ay de ustedes los que no se convierten a Dios. Y aquí lo dice el Señor también: ay de ustedes, fariseos. Miren que veníamos hablando de los fariseos. Ay de ustedes, fariseos, pagan el diezmo de la hierbabuena, la ruda y toda clase de hortalizas, pero pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Miren lo que hacían los fariseos: cumplían unas leyes, las más visibles ante la sociedad. Las cumplían para que todos vieran que ellos eran muy cumplidores, pero cuando no veían, o sea, lo que era más privado, esto sí no lo cumplían. Es como aparentar cumplir la ley solamente mientras tengo un policía enfrente. Es como el conductor que respeta el semáforo solamente si hay por allí un policía de tránsito, pero de resto todos se los pasa en rojo. Asimismo en la fe. Estos son los fariseos hipócritas de los que el Señor hoy pronuncia 3 ayes contra los fariseos y un cuarto contra los maestros de la ley. ¡Ay de ustedes! Miren que el Señor lanza ya su sentencia. ¡Ay de ustedes! Los que cumplen cosas solamente cuando los ven los demás, pero cuando no los ven, no hacen lo correcto. ¡Ay de ustedes que se han comprometido con el Evangelio, pero solamente lo aparentan ante los demás! Es lo que quiere decir el primer ay: los que cumplen ciertas normas solamente cuando son observados, pero cuando no son observados en privado o en otros lugares, no cumplen, no lo cumplen. Pero también se refiere a que hacen lo mínimo, lo del diezmo, pero descuidan en cambio el derecho y el amor de Dios. Es decir, cumplen algunas cosas pequeñas, pero descuidan lo más grande y lo más importante. Por ejemplo, las personas que, digamos, van a la Santa Misa, les gusta ir a la Santa Misa, cumplen con algo muy importante, pero pudiendo confesarse no lo hacen para poder comulgar. Es esto mismo.
El segundo ay, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas, los que se buscan solamente honor y vanidades en este mundo, no el honor del cielo del que nos habla San Pablo, sino la vanidad, los que buscan condición o situación de poder. Ay de ustedes, les dice Jesús, ay de ustedes a los que les encantan recibir alabanzas de la gente, pero que no buscan la alabanza de Dios con una conducta digna, con el servicio a los más necesitados. Ay de ustedes los que solamente aparecen cuando se va a tomar la fotografía, pero que nunca estuvieron cuando había que ir a ayudar al necesitado. Es lo que pasa a veces en tantos proyectos sociales o fundaciones, incluso en cosas o eventos pastorales. Hay algunos que trabajan muy duro para que todo esté muy bien y otros que solo aparecen cuando se va a tomar la fotografía y se van a dar los aplausos. Y el tercer ay dice, contra los fariseos dice, son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo, como tumbas no señaladas, es decir, que están allí guardando tanta maldad, bueno, aquí pues una tumba guarda restos, podredumbre. Entonces es lo que dice Jesús, es la misma hipocresía, son como tumbas no señaladas. La gente va pensando que va muy bien por el campo, por los caminos, pero debajo hay un montón de podredumbre. Por encima tal vez incluso hay hasta florecitas bonitas, pero por debajo podredumbre. Así muchos de nosotros aparentamos también cosas bonitas, usamos perfumes finos, elementos de adorno para el cuerpo, vestidos muy especiales, bueno, pero por dentro, por debajo, hay podredumbre, la podredumbre del pecado. Entonces por eso dice Jesús, ay de ustedes, son como tumbas no señaladas. La gente va y viene con ustedes, pero no se dan cuenta de lo que son en realidad. Entonces por eso hay que ser transparentes. Al final, el cuarto ay para los maestros de la ley, que cargan cargas insoportables a los demás, pero ellos no están dispuestos a llevar estas cargas. Los maestros de la ley, en el tiempo de Jesús, había unos mandamientos muy pesados, pero los mismos maestros de la ley, cuando podían, no los cumplían, aunque llevaban a otros incluso a la pena de muerte por incumplir algo que ellos mismos habían incumplido. Si fueran honestos, se levantarían y confesarían sus delitos, pero no lo hacían. Ellos condenaban a otros de acuerdo a la ley, sí, pero ellos mismos tampoco la cumplían. Entonces, otro tipo de hipocresía, siempre juzgando a los demás cuando nosotros mismos hemos hecho lo mismo. Hermanos, qué palabra tan especial la que hoy nos ha dejado las lecturas de la Santa Misa. Un mensaje maravilloso que nos tiene que ayudar a corregirnos, a corregir el camino, a cambiar, a convertirnos, a cambiar ese corazón duro e impenitente por un corazón de carne, un corazón como el corazón de Jesús, un corazón que sabe hacer penitencia y arrepentirse constantemente. Y tengamos en cuenta estas quejas de Jesús en contra de esa hipocresía religiosa. Hagamos lo posible por vivir nuestra fe como debe ser. Gracias a todos ustedes, que esta palabra los ilumine. Guarden esta meditación en el corazón. Recuerden dar like y compartirla con muchas personas, porque también muchos necesitan escuchar este mensaje. Esto llega al corazón y nos ayuda a pensar la vida y a cambiar poco a poco. Por lo menos una sola enseñanza de esta palabra: dejar tantos juicios y dejar la hipocresía. Escriban ustedes también en este momento allí en los comentarios la enseñanza que les ha dejado la meditación de hoy. Los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos mañana para seguir navegando en la palabra. Dios con nosotros.